Uno de los grandes problemas que ocurren actualmente en el mundo del arte es cuando la gente suele darle una importancia exacerbada al atractivo visual, cayendo en la creencia de que algo que es bello y elaborado a la vista se convierte por automático en una obra de arte, absolutamente compleja y llena de profundidad. La verdad es que al asumir esto, se está ignorando un detalle fundamental en cuanto a la definición de arte, que es la función comunicativa. Tampoco es el objetivo de este video tratar la definición de arte, sino hablar específicamente de un género en la animación que suele ser muy ignorado y que cuando es tratado, suele hacer caer en errores como el que mencioné al inicio, incluso a gente que suele ser considerada como la más crítica en el medio. La animación muda, o como a mí me gusta llamarla, animación pantomímica, es aquella donde no hay diálogos, es decir, los personajes involucrados no se comunican verbalmente, por lo que la comunicación entre estos, como la exposición de sus personalidades y de los eventos, se relega estrictamente al movimiento, a sus gestos, expresiones, música y a la estética en general. Esto hace que el apartado técnico adquiera mayor importancia y obliga al espectador a ser más sensible a detalles que a lo mejor no hubiera percibido en una cinta común. Hasta acá el género no parece tener algo malo. Incluso luce como novedoso el que se haga una obra de este tipo en nuestros tiempos, por elección, y no por falta de fondos o tecnologías como lo era hace un siglo, o como sigue siendo el caso de algunos estudios independientes. Sin embargo, este tipo de historias cuenta con una limitación esencial en cuanto a qué puede llegar a contar y qué no, dejando un gran vacío de contenido que nunca van a lograr llenar. Esto se debe a que si bien el lenguaje visual puede llegar a ser algo muy potente y efectivamente es de suma importancia en la animación como medio, los diálogos nunca serán superados en lo que obras ambiciosas y de mediana o larga duración se refiere. Esto debido a la cantidad de información precisa que uno es capaz de expresar en estos diálogos que simplemente no puede ser superado por lo audiovisual. Por supuesto que no digo que uno no pueda reflejar emociones o dar mensajes a través de la animación y la música por sí sola. De hecho, el abuso de diálogos en una obra se lo conoce como pésima exposición y un mal ejemplo de su uso, siendo la solución a esto recurrir al lenguaje visual. Pero el verdadero problema está en el limitante de que los personajes sean mudos, haciendo que sus interacciones sean vagas y ambiguas, cosa que recurriendo a voces se solucionaría, haciendo el tema más complejo, pues no es fácil escribir y producir una conversación que suene natural y que además deje impronta de los personajes, su personalidad, actitud e intenciones, además de dar a entender la situación en la que se encuentran con precisión y verosimilitud, aspectos que hacen más meritorio la elaboración de una conversación dialogada que una gestual. Un diálogo puede ser ambiguo, por supuesto, pero también puede estar repleto de sentimientos, de información valiosa e incluso de un carácter filosófico. Todo esto puede ocurrir al mismo tiempo y en una velocidad y diversidad mayor que el material puramente visual. No quiero con esto denigrar a todas las obras que entren en este género. De hecho, considero que puede ser muy útil para cortometrajes y más si son independientes. No es algo grave siempre y cuando no trate de escalar mucho. Esto toma más importancia cuando reconocemos que los cortometrajes, los cuales dan para hablar, siempre tienen aunque sea a un narrador. Cuando se intenta llevar a proyectos más serios, es que nos encontramos con productos algo sobrevalorados por cierto sector, pero que paradójicamente son olvidados hasta por estos mismos. Las películas animadas de Sylvain Chomet, como El ilusionista y Las trillizas de Belleville, entran en esta categoría. No las veo como malas películas, pero sí un simple entretenimiento pasajero. No comunican algo en especial más que una historia simple y entretenida para algunos, siendo El ilusionista la que al final intenta tomarse en serio, dejando el mensaje de que la magia no existe, algo que nunca fue realmente tratado durante el filme, el cual se siente como puro tiempo muerto, encima careciendo del encanto caricaturesco que sí tenía Las trillizas de Belleville. Los personajes simplemente eran arquetipos y nunca tuvieron algún conflicto particularmente importante durante toda la película, haciéndola olvidable para muchos. Y justamente esto es otra limitación que conlleva la ausencia de diálogos, y es que se suele formar una distancia considerable entre el espectador y los personajes. Un ejemplo clarísimo de esto es Samurai Jack, donde el protagonista no poseía personalidad en lo absoluto, y hay que admitir que hasta el propio fandom terminaba recordando con más simpatía a personajes como el irlandés, que en efecto tenían más diálogos que Jack en toda la serie. Cuando se anunció la quinta temporada, muchos ya salieron a hacer material sobre la serie recordándolo como una obra maestra del arte.
pero si le preguntas a todas estas personas sus top 10 de cartoons, casi nunca van a encontrar a Samurai Jack. De por sí creo que ellos son incapaces de maratonearse la serie. Capítulos enteros sin diálogos y un protagonista distante de toda la audiencia. Simplemente hacían al show algo denso de ver, aun siendo acción sin tanto sentido, el que se supone debe ser el tipo de contenido más comercial e entretenido para las audiencias. En resumidas cuentas, no quiero que se termine este video con la impresión de que detesto la animación pantomímica. Pienso seriamente que es viable en muchos contextos y muchas de las obras que he mencionado son útiles en muchos apartados para artistas en formación. También creo que el lenguaje visual y el diálogo deben consistir armoniosamente y ni uno ni el otro deben de opacarse entre sí a un nivel exagerado, sino de acuerdo a la situación y a la obra que sea.